Bien, señores, gracias por continuar con nosotros aquí en este programa matinal. Señor Percio Maldonado y Domingo del Pilar, continuamos aquí para conversar con el ingeniero Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, con quien vamos a tratar el tema eléctrico. En estos días hay informaciones que hablan sobre la revisión de los contratos de energía eléctrica. Es un tema que ha estado en la palestra y nos gustaría escuchar su opinión en torno a esto. Claro que sí. Bueno, muy buenos días, Percio, Domingo, gracias por la oportunidad de venir a este espacio y conversar sobre un tema que siempre está sobre el tapete, el tema eléctrico. Bueno, con relación a ese tema de la renegociación de los contratos, fíjese que fue algo bien ventilado. La semana pasada diversas personas se pronunciaron en tal sentido. Pero hasta el momento, nosotros que representamos la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, hasta el momento no se ha producido ningún planteamiento formal de parte del gobierno para poder sentar a las empresas de generación en la mesa del diálogo y ver cuáles son esos aspectos que el gobierno señala que deben ser revisados de los contratos mismos. Obviamente sí se ha estado planteando, y de ahí es que surge quizás esa iniciativa del gobierno, se ha venido planteando desde hace un tiempo por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que el problema fundamental del sector eléctrico radica en el déficit que tienen las empresas distribuidoras, que como ustedes saben tienen compras mensuales de alrededor de 190 millones de dólares en compra de energía, pero en lo que recaudan pueden llegar a un monto alrededor de 120 millones. Estamos hablando de empresas distribuidoras que tienen pérdida de casi cerca 40% de la energía que venden, se pierde ya sea por razones de las pérdidas técnicas, que es por el tema de las redes, o por el hurto o robo de electricidad, y esas son las razones fundamentales. Entonces el tema fundamental de cualquier mesa de diálogo o pacto eléctrico que se vaya a llegar, yo creo que debe empezar por ahí, porque no se trata de vender, de tener un servicio que tenga debilidades tan fuertes como que se pierde el 40% de lo que usted inyecta, porque al final de cuentas no importa el precio, sino esa realidad que hay que tapar. Ustedes tienen planeado un encuentro, una especie de seminario, taller, o no sé cómo ustedes lo denominan, para discutir muchos de estos temas. Ya hoy recoge la prensa nacional de que las empresas eléctricas son opuestas a revisar los contratos. Pero aquí, como este es un problema multifactorial, como dicen, son más de una causa, uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la solución del problema eléctrico? ¿Cómo podemos llegar al punto que el país tenga un sistema eléctrico que funcione, donde haya negocios legítimos, donde haya un servicio que se brinde, donde haya una recuperación y donde haya un equilibrio, que es lo que nos genera no solo un problema en términos eléctricos, también nos genera un problema en el presupuesto nacional? Exactamente. Mire, esa es una pregunta interesante, y es la pregunta cuya respuesta la sociedad dominicana ha estado esperando por décadas, porque estamos hablando de una situación que todo el que está aquí sentado 40 años ha nacido y se ha desarrollado casi con esa realidad. Mire, el tema eléctrico, cuando aquí hace 13 años, en el año 99, se planteó la reforma del sector eléctrico y a través de la ley misma de capitalización se definió un nuevo esquema de negocio del sector eléctrico que rompió esa estructura de la verticalmente integrada que teníamos con la CDE anterior y diseminó, digamos, desagregó el sector eléctrico en varias empresas, grupos de generación que incluían sector público con la hidro, sector privado, distribución, transmisión, etcétera, etcétera. Ese esquema que ha funcionado en muchos otros países, y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado que en la República Dominicana no logró desarrollarse? Se vio de una u otra forma impactado por una serie de falta de continuidad y seguimiento a los elementos institucionales. Nosotros en el año 2001 sacamos una ley general de electricidad que no se ha cumplido a cabalidad. Esa misma ley que dio origen a la reforma no pudo tampoco cumplirse en los aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con llevar a las empresas distribuidoras a un punto óptimo de eficiencia.
y todos sabemos que de una u otra forma lo que hemos tenido es un proceso que tuvimos empresas distribuidoras en manos privadas y luego el Estado se tuvo que encargar de las mismas y todavía esas empresas no han podido ser desde el punto de vista financiero sostenible. Tuvimos un sector generación que de una u otra forma también surgió de ese proceso en donde se capitalizaron empresas que eran de parte del Estado y otras se incluyeron nuevas, pero en 10 años hubo de una u otra forma un crecimiento, una expansión de la generación, que las estadísticas están ahí, se incluyeron más de 1000 megavatios nuevos de generación, pero cuando tú te encuentras que un sistema entonces en términos institucionales no es sólido, y te encuentras que tiene entonces una expansión de una generación, pero que llega en un momento que se estanca precisamente por ese clima de inversión y esa falta de institucionalidad en el país, entonces tú te encuentras con la realidad que tenemos ahora de empresas que ni siquiera son sostenibles para poder garantizar que la industria funcione. Entonces, dando respuesta a su pregunta, quise hacer ese preámbulo para decir, el tema se encuentra en dos aspectos: respeto a las leyes, institucionalidad, creación de un clima de inversión propicio, porque el Estado Dominicano no está en capacidad. Fíjense el déficit que tenemos hoy en día, que por eso se plantea el tema de la reforma fiscal, es para cubrir un déficit que tiene el Estado Dominicano, que imagínense, si a eso se le suma también tener que cargar con inversiones del sector eléctrico, entonces será un Estado desde el punto de vista Pero hay inviable. un aspecto que usted menciona que parecería no tener solución con respecto a la ley o a la institucionalidad. Es simplemente que usted compra a un precio y vende a otro, y eso le provoca un desequilibrio. Si la distribuidora pierde alrededor del 40% de la energía que compran para colocarla en el mercado, o porque las redes no sirvan, o porque alguna gente se roba la energía y no la paga, ese es un problema esencialmente de gerencia y económico. Claro. ¿Cómo darle solución a ese tema? Exacto, es un tema de gerencia y económico, pero también tiene que ver con el cumplimiento de la ley, porque la Ley General de Electricidad penaliza el robo y el hurto de electricidad, también existen otros mecanismos. Entonces yo lo que creo que lo que ha hecho falta un poco es esa voluntad para entender, tanto del sector gobierno, de que las distribuidoras deben manejarse dentro de un esquema de negocio que pueda funcionar, porque eso es lo que es la electricidad, un servicio que en todo lugar funciona, porque es un servicio que lo consume. Por la otra gran pregunta, sí. ¿Cómo quitarnos a todos los 1.200 millones de dólares que le están dando de subsidio al sistema eléctrico ahora? Exacto. Que en gran medida es lo que está provocando esta nueva reforma. Mire, excelente pregunta, porque muchas personas a veces se preguntan, ¿y ese subsidio eléctrico tan alto? Mire, ¿usted sabe cuáles son los componentes del subsidio eléctrico? El subsidio eléctrico tiene, de esos 1.200, al año 2011 le puedo citar que hay 661 millones que solo se deben a esa diferencia entre lo que yo compré y lo que facturé pero no cobré por parte de la distribuidora. Pero también ahí se suman, por ejemplo, los programas de subsidio como el tipo Bono Luz, que es a través de la tarjeta Solidaridad que se le da una cantidad de energía a cierta cantidad de dominicanos, o sea, de la población dominicana. Eso también es parte del subsidio, porque ¿quién paga eso? El Estado Dominicano, entonces debe sumarse en esos 1.200. Están las instituciones cortables y no cortables del Estado, que en muchas ocasiones en los presupuestos que tienen no se hacen los acopios fundamentales para que esos recursos vayan y paguen el servicio. Entonces, cuando uno ve el componente de lo que es el subsidio, y también está el componente del FETE, el famoso Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que es el siguiente. Todos aquí en República Dominicana, en términos residenciales, tenemos hasta 700 kilovatios un subsidio a la electricidad, a la tarifa eléctrica. Entonces, ese subsidio, ¿quién lo respalda? El gobierno dominicano. Entonces, si usted suma lo que es el FETE, o sea, lo que el Estado paga por nosotros para subsidiarnos la tarifa, si le suma las instituciones cortables y no cortables, si le suma los programas sociales tipo Bono Luz, la UERS, en electrificación rural, que no tienen retorno, sino que son cosas que da el Estado, y le suma el déficit de las pérdidas que tiene la distribuidora, eso es lo que da. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, con una visión real, quizás reduciendo el subsidio a la tarifa eléctrica, porque muchas personas que sí tienen capacidad de pagar la electricidad están recibiendo subsidios como que si fueran personas pobres. Entonces eso debe cambiar. Implicaría un incremento en la tarifa eléctrica.
Bueno, de una u otra forma... Y viendo todos esos componentes, todo indica entonces que no hay posibilidad de que desaparezca totalmente el subsidio eléctrico. Bueno, los subsidios siempre, totalmente eso, si yo planteo y digo que sí, eso es irreal, porque siempre hay un segmento de la población dominicana que necesita, y estamos de acuerdo, del auxilio del gobierno del Estado Dominicano, porque hay personas que de verdad no pueden pagar la electricidad por diversas razones, porque están desempleados, porque los ingresos que reciben no son suficientes. Entonces el subsidio en cero es un imposible. Ahora, ¿qué es lo que se plantea para reducirlo y desmontar eso? Lo que Percio preguntaba ahora, eso significa un incremento en la electricidad. Bueno, lo que pasa es que la tarifa no refleja, y es duro decirlo, pero es una realidad, o sea, no porque yo lo diga, sino los números están ahí. La tarifa eléctrica que nosotros tenemos no refleja los costos del sistema. Ahora, Milton, sí. hay en la sociedad dominicana una cultura de no pago, hay un paternalismo, porque parecería que nadie es tan pobre como que no pueda pagar la energía. Si nos vamos a las situaciones extremas, de usted decir, hay familias que no la pueden pagar porque no tienen un empleo, no tienen, pero esa gente vive, y se supone que dependiendo de la condición social, su consumo ha de ser mínimo, porque ¿qué puede tener una persona humilde? Un bombillo, dos bombillos, alguna nevera, una plancha. ¿Qué tanto puede consumir que le sea imposible? Porque sería el único servicio que él se sirve que no paga. Exacto. Porque si él usa un celular, lo paga. Si él usa la televisión, un telecable, lo paga. Si él compra una cerveza, lo paga. Si él compra la comida, la paga. Entonces, ¿por qué asumimos que la única cosa que no puede pagar una familia es la energía? Mire, eso, usted haciendo esa pregunta de manera magistral ha descrito el problema social que tenemos, porque hay una responsabilidad del cliente, de nosotros los ciudadanos, de entender eso. Fíjese que usted habló de diversos servicios, la telecomunicación, una cerveza, etcétera, etcétera. Por eso nosotros planteamos que para quienes puedan determinarse que son personas que no tienen la capacidad económica para pagar los precios que realmente cuesta la electricidad, entonces se le subsidia hasta 150 kilovatios hora mes, que es algo más o menos un monto de kilovatio hora de consumo de energía suficiente para una persona en una familia o en una casa de este tipo. Ahora, déjenme decirle algo que a veces causa mucho ruido, pero es una realidad. En días pasados planteábamos lo siguiente, y se ha dicho en otras ocasiones, un minuto hablado por un celular en una persona que tengan teléfonos prepagados, de esos que compran la tarjeta en la calle o en los establecimientos, el minuto en cualquiera de esas operadoras que está ahí cuesta alrededor de 4 pesos con 50 centavos o 5 pesos. A Domingo le cuesta 7. 7, un mini mensaje. Bueno, 7 pesos. No, pero oiga, esta comparación, 7 pesos un minuto. Y a veces ese minuto, usted sabe, todo el mundo sabe lo que un minuto hablando en un celular. Pero sin embargo, el kilovatio hora de 0 a 200 kilovatios hora, o sea, el subsidiado en ese segmento de 0 a 200, que todos pasamos por ese segmento, cuesta 4 pesos con 44 centavos. Entonces yo le voy a explicar así en segundos qué es un kilovatio hora para que la gente entienda. Si usted durante una hora agarra 4 bombillos en su casa, tiene su nevera bebiendo el agua fría, enciende su televisor y está viendo su juego de pelota durante una hora, se echa aire fresco con un abanico y durante una hora usted tiene ese confort, usted paga 4 pesos con 44, pero el minuto del celular que le cobraron a Domingo y el otro cuesta 4 pesos con 50 y a veces 7 pesos. Entonces, un minuto contra una hora de consumo. Yo sé que suena a veces que crea ruido, pero es una realidad. Yo no estoy planteando nada. Licenciado, no solo ruido. Cuando usted propuso eso la semana pasada, hubo mucha gente que quería arrancarle la cabeza. No, yo lo sé. Lo que pasa es que un ejercicio de poder nosotros darnos cuenta de nuestra realidad, entender tenemos el problema, que ser objetivos. Entender el problema. Sí. Ahora, no hay un exceso de precio en el costo de la energía, porque y aquí viene el tema de los contratos. Quizá cuesta 4.44 por los contratos, porque si hiciéramos el negocio lógico, como se hace el negocio en el capitalismo, que yo invierto y gano, pero no en el capitalismo salvaje que acababa el Papa Juan Pablo II. Si lo hacemos lógico, racional, posiblemente todas las familias pudieran pagarlo y no sería 4.44, a lo mejor sería menos. No, mire, eso... Y se estaría haciendo un negocio.
Exacto. Mire, realmente un precio de pagar menos de 4,44, porque ¿qué son 4 pesos con 44 centavos? Mire, así rápidamente, esos son algunos 10 centavos, 11 centavos de dólares, 11 centavos de dólares. A 11 centavos de dólares el kilovatio hora no lo paga ninguna familia en ninguno de los países de Centroamérica, ni siquiera en Costa Rica, que tienen el 90% con la hidro. Y digo estos datos porque es bueno señalar, ni en el Caribe, Jamaica paga el kilovatio hora a 35 centavos. Y cualquiera de esas islas de las Antillas Menores lo paga entre 25 a 50 centavos el kilovatio hora. ¿Qué es lo que le estoy significando? Mire, es que parte de esas cosas que se dicen, y a veces suenan difíciles, y por eso dice Domingo que me quieren entonces sacrificar, está en el entendido de que, miren señores, nosotros la electricidad con la que se genera en la República Dominicana en un 90% es basada en gas natural, en petróleo y en carbón. La República Dominicana no tiene ninguno de esos 3 fuentes de energía. Y cuando nosotros comparamos los costos promedios de venta de energía en nuestro país con la región Centroamérica y el Caribe, señores, es duro decirlo. Y no porque yo lo plantee, ahí están las estadísticas de la misma CDE, que es que provee eso. Estamos en el promedio de la región. Lo que pasa es que siempre se ha creado esa idea de que tenemos los precios de la nación más cara del mundo. No me crean a mí. Existe la internet, entre a Carilec, vaya a cualquier página y verá que no estamos tan como se plantea. Una última pregunta. Usted hablaba ahorita del sistema y basado en la experiencia hemos ido dando tumbos de sector público a sector privado. ¿Cuál sería el esquema adecuado para el sistema eléctrico en estos momentos? Bueno, el esquema adecuado es, yo siempre lo he dicho, este proceso, este esquema que nosotros tenemos no se dejó madurar, precisamente porque se abortó, se transformó en el proceso, se planteó una reforma y luego una contrarreforma. No hay el cumplimiento de la ley, las instituciones no juegan el rol, la Comisión Nacional de Energía niega la política energética, es llamada tema de una u otra forma. Hablar de un nuevo esquema cuando ni siquiera hemos dejado funcionar el que tenemos, yo no me atrevería a plantear. Ahora, ¿cuál es el mejor esquema? El que genere los mejores beneficios para todas las partes y la sociedad dominicana. El que funcione. El que funcione. ¿No nos habló del foro ya finalmente? Sí, dijo que el foro... Es el miércoles 17, el próximo miércoles en el Hotel Hilton a partir de las 8:30 de la mañana. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Milton Morrison, quien es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, con quien hemos conversado sobre este tema y él ha anunciado el foro que se va a producir el miércoles de esta semana, donde muchos sectores conocedores del tema van a discutir el tema eléctrico de la República Dominicana. Vamos a la pausa, después de ella bajamos con José Luis Cosme, quien es diputado del país, del municipio de Nagua, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Venimos ahora. A ver, alarma con encendido, halógenos, sistema de audio de alta definición, kit de spoiler super sport, luces de neón, gomas con aros niquelados y suspensión hidráulica. Ah, y vinil de llamas. Paga con tarjeta de crédito. Hello. Señor Omar García, desde el Banco León para confirmar un consumo con su tarjeta en un autoadornos. ¿Yo? No, yo no estoy en ningún autoadorno. Que nadie compre por ti es simplificarte la vida. Tarjetas de crédito del Banco León. A veces es fácil darse cuenta, otras veces no. Cuando tomes, no te pases, que sea inteligentemente. Si tienes ganas de caminar, tus pensamientos deja volar. Sabes que hay alguien que ahí estará, que
con él siempre tú contarás. A donde vayas podrás hablar.